Muchas gracias por ingresar en sábado para ponernos al día. ¿Cómo han estado? ¿Qué les pareció el cabildo? ¿Mm? ¿Quiénes fueron al cabildo? Bien, doctora, Nadie. hubo mucho apoyo. ¿Ah? ¿Qué estuvo bien, doctora? Hubo mucho apoyo. Estaba llenísimo eso. ¿Y de dónde estaba usted, Espinosa Raquel, que yo no la vi? Más allácito estaba, doctora. ¿Y dónde estaba yo entonces? ¿Y dónde estaba yo en el cabildo entonces? Cerca de la tarima, dicen. Cerca de la tarima, porque la tele nos enfocaba, por eso nos han visto, ¿no? Yechi. Chicas, esperemos unos 3 minutos que ingresen más de sus compañeros para empezar. Por favor, vayan a... Ácido úrico, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahorita lo veo, ¿ya? Calcio, fósforo. Nos tocaba empezar proteínas. Hola. Va yo hablando, dije que había estado sin audio. Bien, ya hicimos ácido úrico, nos tocaba entrar a proteínas, ¿no? Bien. Vamos a empezar entonces, proteínas totales. Cuando hablamos de proteínas totales, consideramos que están presentes en todos los líquidos orgánicos. La más importante se considera que es la albúmina, la más abundante también. Son macronutrientes, tienen múltiples funciones reguladoras, son transmisores, inmunidad humoral son las que nos las proporcionan. También actúan dentro de las enzimas digestivas en los jugos gástricos, también actúan como enzimas en la inmunidad humoral, en el metabolismo. Tienen acciones de amortiguación y son energéticas. Para medirla podemos utilizar métodos químicos como el de Biuret, donde trabajamos con quelatos coloreados que están formados por el ion cuproso y átomos de oxígeno del carbonilo y del nitrógeno de esa amida que tenemos presente con su enlace peptídico. Este es el método más común que ustedes pueden utilizar, denominado el método de Biuret. Pero también tenemos los de absorción ultravioleta que utilizan los equipos automatizados y la refractometría que le empleamos para los sólidos disueltos. Esta refractometría también la podemos usar en orinas para medir los sólidos versus densidad. Sus valores de referencia es de 6,1 a 7,9 y tienen para ser su factor para la conversión al sistema internacional, que es 10. Incrementa cuando hay una síntesis proteica en los procesos de hemoconcentración, vómitos, diarrea, sudoraciones, torniquetes también, y disminuye dependiendo del volumen de distribución. O sea, si hay mucha hidremia en la persona, el volumen de la concentración proteica va a disminuir. Entre las clasificaciones podemos tener a la alfa 1, aquí está la antitripsina y la glucoproteína ácida, la alfa 2 que se considera la globulina como ser la actoglobina, o alfa 2 macroglobulina y la ceruloplasmina.
Y las betas globulinas como la transferina, las lipoproteínas de baja densidad y los componentes del complejo C3. Dentro del grupo de las gamma tenemos todas las inmunoglobulinas como ser la IgA, IgG, IgM, IgD e IgD. Y hablando de la albúmina, esta es la más abundante y contribuye a la presión oncótica plasmática porque es una proteína. Es responsable de distribuir dentro del líquido extracelular todos los compartimientos para intra y extravascular y la distribución del líquido. En los estados donde tenemos baja concentración de albúmina, la disminución de la presión oncótica está directamente relacionada entre plasma y líquido intersticial a nivel del extremo venular de los capilares, y cuando esta proteína se acumula, se denomina edema. Esta disminución de volumen plasmático viene a producir que tengamos un descenso del caudal de la sangre renal. Esto estimula a que se secrete renina y aldosterona a través de que se forma la angiotensina. Estos tres factores causan que se retenga sodio y produzca incremento del volumen de líquido extracelular, y esto a su vez lleva a que se intensifique el edema, se haga más notorio, más visible y que la persona sienta las piernas pesadas, cansadas por retención de líquido con sal. La patogenia del edema en una persona normal, estas presiones hidrostáticas y caudal y la presión oncótica tienen cierto equilibrio de manera que permiten que salga y que ingresen alimentos en forma ordenada. Pero cuando se produce una interrupción, ya sea por caudal sanguíneo o ya sea por presión, vamos a tener una interacción, una fuerza que actúa una sobre la otra y hace que se vaya perdiendo más líquido o que vaya concentrándose más sales, más solutos para aumentar la presión oncótica. Este desequilibrio es lo que nos conduce a la formación del edema. Cuando incrementa, puede ser artefactual, o sea, durante las éxtasis en la extracción de sangre, o cuando se coloca mucha infusión de albúmina, o cuando hay una deshidratación. Entonces, la albúmina como tal viene a ser un indicador de función hepática, y en las hepatitis agudas o las hepatitis virales, por ejemplo, sus valores son más estables porque la albúmina tiene una vida útil más larga, alrededor de 20 días. En las hepatopatías crónicas se encuentra hipoalbuminemia justamente por la cronicidad, más de 20 días, y hay una disminución de síntesis o falta de aporte de líquidos. También actúa como un transportador de ácidos grasos, hormonas tiroideas y del calcio. Fíjense aquí cuán importante es en todo lo que es endocrino la concentración de albúmina. También la hipoalbuminemia puede ser causante de severas encefalopatías en las personas. Las causas pueden ser porque hay una disminución de síntesis, por ejemplo, la desnutrición, la mala absorción o las hepatopatías son causantes de que hagamos una hipoalbuminemia. O también porque aumenta el volumen de distribución, habiendo una hiperhidratación, un aumento de la permeabilidad capilar, casos de sepsis o de hipoxia. Y cuando hay aumento de la excreción o degradación, como ser los síndromes nefróticos, es una de las patologías que más llega a afectar, o también las enteropatías donde se pierden proteínas, los pacientes que sufren quemaduras extensas, los pacientes que sufren hemorragias, estados catabólicos donde se produce una destrucción muy rápida, infecciones graves, fiebre, traumas, accidentes traumáticos o los problemas de CA como los carcinomas, porque hay un aumento de la degradación y excreción y llega a una hipoalbuminemia. Entonces, fíjense, hipoalbuminemia puede haber entonces porque disminuye su síntesis, o sea, su producción. Puede haber porque el volumen de distribución está mayor o porque se degrada y se excreta demasiado rápido. Para estudiarla, podemos hacer el método del triptófano empleando el ácido glioxílico y la tripsona.
Esto nos da lugar a que se formen cromógenos que son de color púrpura. Y este método normalmente lo usan los equipos automatizados. Pero también podemos hacer uso de todos los métodos inmunoquímicos, como por ejemplo los métodos que utilizan la nefelometría, electroinmunoanálisis, enzimoinmunoanálisis o inmunodifusión radial, o el más común podría ser el turbidimétrico. Pero nosotros usamos en laboratorio el método de fijación de colorante. El que utilizamos es de verde bromocresol, y aquí la albúmina se fija al colorante y es el que nosotros detectamos. Como también podría ser el naranja de metilo, y tiene la virtud de que puede ser usado en todos los líquidos del organismo. Su valor de referencia 3,5 a 4,8. Pero nosotros necesitamos tener, ya sabemos cómo se hace una proteína, ya sabemos cómo se hace una albúmina. Restando ambas, vamos a obtener la globulina. Y también tenemos que hacer la relación albúmina-globulina. Conociendo esta albúmina, conociendo esta globulina, la dividimos y ese es el valor que nos da entre 1,2 a 2,2. Pero, ¿qué es esta globulina? Para esta globulina igual es un tipo de proteína que para poderla analizar empleamos soluciones de sulfato en agua destilada. ¿Qué hace esta solución? Precipita la albúmina y el resultado que obtenemos es el que restamos de la proteína. Pero nosotros en laboratorio no hacemos este proceso, simplemente lo sacamos por cálculo. Y su valor de referencia de esta globulina sería 2,5 a 3,5 gramos de cilitro. De esta manera, conociendo la proteína, conociendo la albúmina, obtenemos la globulina. Y de todo este cálculo tenemos que sacar la relación albúmina-globulina, que es baja. La albuminemia, analbuminemia, perdón, ana significa poco, no hay, ausencia. Este se constituye en un trastorno hereditario donde la albúmina plasmática puede llegar a valores hasta de 1 gramo por litro. Y estos son episodios que tienen las personas leves durante el transcurso del día. Para hacer un estudio permite separar proteínas de acuerdo con sus características físicas, ya sea de carga eléctrica o de peso molecular diferente, que permite que se produzca un desplazamiento en un campo eléctrico. O sea, nosotros aplicamos energía eléctrica a través de cátodos y ánodos. Vamos a tener una migración que depende del pH de la proteína y de su punto isoeléctrico. Esta técnica, lo importante es que combina la especificidad de las reacciones de inmunoprecipitación con la acción de la separación de moléculas a través de electroforesis, empleando un medio cribado molecular. Y esto sería de la siguiente manera. Ustedes utilizan un papel Whatman específico, dependiendo del número o el que tengan, pero que sea Whatman poroso especial, en el cual van a hacer una siembra. La siembra consiste en colocar, fíjense aquí en los niveles donde comienza, se coloca el suero. Este es el punto de origen, por decirle 10 microlitros de muestra, y vamos a someter esto a una criba de vidrio que contiene una solución veronal líquida de transporte, donde se va a diluir esta muestra y va a producir que precipite por su peso molecular y vayan colocándose de pesos moleculares más altos y van a ir degradando o perdiéndose. A esta criba nosotros le aplicamos electrodos, o sea, le vamos a la corriente, cargas positivas y negativas y obtenemos la marcha proteica. Esta marcha proteica nosotros la tenemos que someter a diferentes tipos de lavado. Aquí colocamos colorante, el aminoblack, por ejemplo, para tener diferentes concentraciones de color.
De manera que cuando tenemos esta solución, la llevamos a un densitómetro y el densitómetro se encarga de diagramarnos y sacarnos esta estructura, que es la estructura que va a tener la gamma, la fracción beta, la alfa 2, la alfa 1 y la albúmina. Y luego por cálculos matemáticos de simplemente diferencial o una regla de 3 simple, obtenemos la concentración. Este estudio es muy bueno para descubrir gamapatías monoclonales, para dar el diagnóstico a alguna patología que no esté clara, o para hacer un seguimiento de síndromes nefróticos, para estudiar afecciones hepáticas y también los factores de inmunodeficiencia, por ejemplo, en las anemias, procesos de desnutrición, marasmo, etcétera. Se pueden aplicar estos métodos, pero tiene la desventaja de que este proceso no es un proceso que ustedes van a hacer en cualquier momento. Lleva sus 3-4 horas realizar toda esta determinación. Lo que nos hace el laboratorio es separar los sueros, congelarlos los sueros, y de ahí una vez a la semana se realiza la determinación. Y cuando hacemos la determinación podemos encontrar, por ejemplo, las alteraciones electroforéticas del suero. Si nos vamos a la albúmina, la podemos encontrar aumentada en todos los pacientes que tienen una deshidratación aguda, o en los pacientes que reciben nutrición parenteral, o en los que se les puede elevar artificialmente, por ejemplo, cuando sacamos sangre. Disminuida en la disminución de síntesis o cuando hay un aumento del catabolismo o hay pérdidas en las personas. La globulina alfa, que vendría a ser la segunda fracción, está disminuida en los pacientes que tienen cirrosis o con déficit de lipoproteínas. Por ejemplo, hay enfermedades que nos inducen siempre a tener lipoproteínas elevadas con sueros lipémicos. Ahí, en ese tipo de pacientes, hay un déficit de alfa 1. Entonces, uno de los procesos de corrección sería a través de esta alfa 1. Y también está aumentada en los procesos inflamatorios agudos o las enfermedades malignas. Muy útil para las enfermedades malignas es hacer una electroforesis. Y la globulina alfa 2 la encontramos en 3 fases, como la aptoglobina en aquellos pacientes que disminuyen enfermedades severas hepáticas, pacientes que tienen administración de estrógeno o anemias hemolíticas y megaloblásticas. Aquí en las leucemias, en este tipo de anemia se empieza a trabajar, o pacientes que tienen cualquier tipo de anemia para ser estudiada. La alfa 2 macroglobulina se eleva en pacientes que tienen síndrome nefrótico. La otra opción es la ceruloplasmina, pacientes con insuficiencia renal y hepatopatías avanzadas. Fíjense que los cuadros que más se reproducen vienen a ser los hepáticos y los renales, ¿sí? Y cuando estudiamos la globulina beta, aquí tenemos a la transferina y la microglobulina beta, a las lipoproteínas de baja densidad y complemento, y también sirve para estudiar en aquellos pacientes que tienen déficit de hierro y dislipidemia. Y las gamma globulinas son las gamapatías que pueden ser policlonal y monoclonal. Monoclonal, que resulta una hiperproducción de una sola inmunoglobulina, que va a depender de un solo clon de células productoras, y esta célula con el tiempo da resultado a que aumente en forma desproporcionada una determinada inmunoglobulina. Entonces, para eso se estudia. Pero si hablamos de las policlonales, son distintas clases y subclases de inmunoglobulina, sobre todo la IgA, la IgG, la IgM, la D y la E, y responden también a procesos inflamatorios, incluidos los infecciosos, en distinta proporción y cantidad. Entonces, todas estas reacciones las podemos encontrar en el resultado de laboratorio de esta manera, en esta estructura. Fíjense que la estructura es común para todas, pero aquí vemos en forma muy clara cuál es la deficiencia. Por ejemplo, la alfa 1 es por, miren aquí,
tenemos en esta patología hay ausencia del alfa 1. Es la única manera en que podamos detectar que esta está ausente. La otra, por ejemplo, la gamma globulinemia, miren, hay ausencia de la fracción gamma. Por ejemplo, en el patrón de la hepatitis, encontramos en la alfa, miren, los valores son más bajos y toda la superficie de las otras inmunoglobulinas también se encuentran alteradas. Quiere decir que sus valores pueden ser disminuidos. Y en el caso de la cirrosis, miren cómo encontramos una forma falsa de globulina. Entonces, todo esto nos sirve para detectar alteraciones y hacer seguimiento a muchas patologías a través de la electroforesis, ¿ya? Bien, ahora vamos a empezar los iones inorgánicos, calcio, fosfato y magnesio. Siempre se consideran los tres juntos. Si partimos del calcio, es el mineral que más abunda en el organismo. En la mayor parte está en el hueso en forma estable, pero entre el hueso y el líquido extracelular tiene que haber cierto movimiento, o sea, un recambio óseo alrededor de 500 milimoles en 24 horas, y este proceso ayuda a la homeostasis del calcio. O sea, el calcio no es estático, tiene que ser removido constantemente y en forma diaria. Interactúan los riñones, los glóbulos, los glomérulos, que son los responsables de filtrar el calcio ionizado, alrededor de 240 milimoles en 24 horas. La mayor parte de este calcio se va a reabsorber a nivel tubular y se va a excretar en forma normal el calcio a través de los riñones en una relación de 2,5 a 7,5 milimoles 24 horas, tanto el hombre como la mujer. Si hablamos del hueso, el hueso está formado por una masa osteoide que es rica en colágeno. Es aquí donde se depositan sales inorgánicas de calcio hidratado. Se conocen como hidroxiapatitas. Incluso cuando la persona deja de crecer ya en la fase madura, el hueso sigue biológicamente activo porque tiene que tener un recambio óseo. Con el tiempo, con la vejez, esto da lugar a muchas patologías, por ejemplo la osteoporosis, que es porque ya no hay esta materia orgánica llena de colágeno. Este proceso coordinado por hormonas, con factores de crecimiento y con citocinas, son los que hacen que se produzca el recambio. La formación del hueso va a necesitar síntesis de osteoide, o sea, esta masa de aquí, rica en hidroxiapatita, tiene que tener una síntesis, salir el calcio y el fosfato en cantidades suficientes para que se deposite la hidroxiapatita. Ese calcio plasmático que ustedes tienen en circulación o que se dosa en laboratorio, lo tenemos bajo tres formas. Uno, que se fija a las proteínas, que se conoce como albúmina. Otro, que se liga al citrato y al fosfato. Y otro, que es el ion libre. Este ion libre es el biológicamente activo. Este es el responsable de que tengamos, por ejemplo, la contracción, la apertura de la contracción de las manos, la flexión de los dedos, los problemas articulares. Es solamente midiendo este ion libre. Pero este ion necesita de equipos que contengan electrodos. Y cuando no hay los electrodos, entonces no podemos hacer más que el calcio que se fija a las proteínas, que es el calcio total que nosotros vamos a procesar la otra semana. Para procesar un calcio ionizado necesitamos un equipo que contenga electrodos, pero también lo podemos calcular. Miren, aquí lo pueden calcular dosando el calcio total sérico como el que van a hacer esta semana y hacen una proteína total y aplican esta fórmula 0,87 por cada gramo de proteína y restamos el calcio total y tenemos un calcio ionizado para cuando los estados de las personas son estables, ¿ya? Pero si hay una patología en la persona renal, por ejemplo, no podemos hacer esto. ¿Por qué razón? Porque los pacientes renales tienden a hacer hipocalcemia, ¿sí? Y además tienden a hacer hipoproteinemia.
Entonces, esta fórmula solamente la aplicamos en pacientes que no tienen patología. Este calcio está regulado por hormonas. ¿Cuáles son las hormonas? La paratiroidea o PTH y el calcitriol, que es el 1,25-dihidroxicolecalciferol. Esta PTH o paratiroidea es la precursora, se sintetiza como precursora de gran tamaño, se llama pre-pro-PTH y contiene 115 aminoácidos. Antes de que esta pro-PTH sea secretada a la circulación, debe perder secuencias de aminoácidos. En total pierde 25 aminoácidos en cadena y esto da lugar a que se forme una pro-PTH y continúe eliminando 6 aminoácidos más. Una vez eliminó todos estos aminoácidos, recién da la PTH activa. Esto sale a raíz de consecuencia, por ejemplo, cuando ustedes están tomando rayos de sol temprano, que se tiene que segregar la hormona que regula, empieza todo este proceso. Entonces, estas glándulas paratiroideas segregan la hormona PTH porque responden al descenso de la concentración del calcio ionizado. Y la hipercalcemia inhibe la secreción. Entonces, si hay una hipocalcemia, esta PTH va a hacer que se descienda la concentración del ionizado. Y cuando hay una hipercalcemia, inhibe la secreción, que sería el efecto opuesto. La PTH, entonces, actúa sobre los huesos y los riñones. Miren aquí cómo interactúa en la función renal. Ayuda a aumentar la concentración plasmática de calcio y permite que se reduzca la concentración de fosfato. Fíjense cuán importante es la función de la PTH cuando hay una fractura, por ejemplo. Actúa, no se olviden que a nivel del hueso está el calcio. Y sobre el calcio viene a ser una formadora PTH. Por ello, los pacientes que hacen fractura durante mucho tiempo están en cama, necesitan tomar sol, porque esta paratormona viene a actuar sobre la formación de hueso. Esta PTH mueve el calcio a partir del hueso. Esta acción la tiene de dos formas, bifásica. Una fase que es a corto plazo, que viene a afectar a las células como los osteocitos, y una respuesta a largo plazo que regula que proliferen los osteoblastos. ¿Esto para qué? Para la formación del hueso. Esto da lugar a un hueso sano, grueso y resistente. Pero también actúa en los riñones. Aumenta la fracción de carga filtrada que se tiene que reabsorber, porque debe de haber una reabsorción. De lo contrario, no hubiese recambio celular en hueso. En los riñones, esta PTH se encarga de promover la fosfaturia. Fíjense, fosfaturia, ¿qué sería? Fósforo en orina, ¿sí? Entonces, la PTH promueve la fosfaturia al disminuir la reabsorción del fosfato filtrado. Esto hace que se estimule la formación de calcitriol, y el calcitriol viene a constituirse en una hormona reguladora de calcio que deriva de la vitamina D. Cuando ustedes toman vitamina D o cuando toman las primeras horas del sol, todo este proceso se lleva a cabo. Pero también hay que considerar que concentraciones bajas de magnesio en forma leve estimulan que se secrete PTH, porque el organismo detecta hipomagnesemia y activa la PTH. Pero si la hipomagnesemia es muy fuerte, muy severa, más bien hace que se reduzca la concentración, porque la PTH dependerá entonces del magnesio en este caso. El calcitriol es una hormona que deriva de la vitamina D. Sufre diferentes tipos de hidroxilaciones a nivel hepático y renal. Cuando es a nivel hepático, no está sujeta a controles por retroalimentación, pero la renal sí es estrictamente regulada. A nivel intestinal, miren la importancia del intestino. Estimula la absorción del calcio alimentario y también del fosfato. Este proceso comprende la síntesis de una proteína fijadora de calcio. Esto se llama la calvindina D, que están en los enterocitos.
Entonces, no se olviden, la hidroxilación hepática no está sujeta a controles rigurosos. Y a nivel intestinal, este calcio da lugar a que se sintetice la proteína fijadora calvindina D. ¿Dónde? En los enterocitos. ¿Ya? En el hueso, cuando hablamos de hueso, el calcitriol promueve la mineralización en gran medida de forma indirecta, gracias a que interviene en el mantenimiento de las concentraciones de calcio y fosfato de líquido extracelular. Fíjense cuán importante es la función del hueso en las acciones hormonales. La fijación de este calcitriol a los osteoblastos aumenta que se produzca fosfatasa alcalina. Por lo tanto, la fosfatasa alcalina es un marcador óseo también. Aparte de que la fosfatasa alcalina interactúa como una enzima hepática, interactúa en la fijación de calcitriol. Al mismo tiempo, actúa también produciendo una proteína fijadora de calcio que se llama osteocalcina, que aún exactamente no se la conoce, pero es un marcador de hueso. Cuando hay un proceso de osteoporosis, por ejemplo, la osteocalcina sale más baja. ¿Qué pasa en el control hormonal del calcio en su homeostasis? Aquí interactúa la vitamina D, que viene a ser el ergocalciferol, que es sintetizada en la piel a través de ergosterol. Por favor, la compañera que está con el ruido. Esta vitamina y sus metabolitos hidroxilados van a ser transportados en el plasma y se van a unir a una globulina específica, que es la proteína fijadora de la vitamina D, que se llama DBP. Pero estamos hablando de la vitamina D, ¿ya? La calcitonina es producida por las células C de la glándula tiroides. Se va a segregar cuando aumente la concentración de calcio plasmático y también como respuesta a ciertas hormonas intestinales. Estas concentraciones plasmáticas de calcitonina durante el embarazo y la lactancia. Por ello es que es muy buena alimentación la leche materna. Esta calcitonina puede bloquear la acción del calcitriol sobre los huesos y permitir que el intestino absorba mayor cantidad de calcio. De esta manera, todas las necesidades crecientes se van a llegar a cubrir sin tener pérdida del mineral. Pero esto es cuando no hay problema hormonal, cuando no hay problema de la tiroides, cuando hay una buena alimentación balanceada para tener este problema, para no tener esos problemas de hueso. En la homeostasis de calcio y fosfato, cuando hay, por ejemplo, una hipocalcemia, ¿qué pasa? Se estimula que se segregue PTH. Esta aumenta la producción del calcitriol y sabemos que el calcitriol viene a ser el que nos va a ayudar a formar con la vitamina D el calcio, ¿sí? Incrementa la absorción de calcio y de fosfato a través del intestino y su liberación por el hueso. Esta PTH tiene una acción fosfatúrica, o sea, actúa sobre los fosfatos en la orina. El exceso de fosfato lo va a excretar, pero va a ser una reabsorción fraccionaria del calcio a través del riñón. Aquí aumenta esa acción, donde parte del calcio movilizado se va a retener y la concentración plasmática tiende a incrementarse hasta valores normales. Esto fisiológicamente sucede en el organismo. Hay hipocalcemia, se estimula la PTH y se forma calcitriol. Al aumentarse el calcitriol, se hace que se absorba el calcio de los huesos y de los grupos fosfatos intestinales y lo libera el hueso. Aquí viene y actúa la PTH a nivel de orina sobre los grupos fosfatos. Va a hacer que se produzcan los fosfatos, pero va a hacer una reabsorción. ¿De quién? Del calcio. ¿Dónde? En el riñón.
donde ese calcio que se retiene y la concentración plasmática tiene que incrementarlo hasta mantener valores normales. Obviamente esto en condiciones de la que la persona está sana, ¿no? Entonces, el calcio ionizado es la forma más importante fisiológicamente activa. 50% del total del calcio asume la función. El que se une a las proteínas está como en un 40%, principalmente unido a la albúmina porque tiene carga negativa y lo transporta al calcio. Y aquel que forma complejos con el fosfato o citrato, solo en un 10%. Para estudiarlo, podemos utilizarlo formando complejos, donde este calcio reacciona con la ortocresol o la ortocresol toleína a un pH alcalino y nos van a dar colores magenta. O sea, los calcios giran en los tonos magenta, o sea, aquí las reacciones con tonos lila. Si hacemos una titulación por un complejo fluorescente, a una solución alcalina se le agrega el calcio para que emita fluorescencia y que contiene esta solución una fluoresceína, por eso es que da fluorescencia. Y titulamos con EDTA, este se va a ligar al calcio y forma un complejo que es el que vamos a leer. Este método es ideal para los bebés, por ejemplo. Y vuelvo a repetirlo porque para los bebés es importante, todavía hay hospitales que tienen este equipo. Se prepara una solución alcalina y se le coloca una solución fluorescente que se llama fluoresceína. En esta solución colocamos el suero donde se encuentra el calcio que vamos a identificar. Y a esta mezcla lo titulamos con EDTA directamente en el equipo. Forme el complejo y se lee. También podemos medir calcio por espectrofotometría con la ortocresol taleína, ¿no? Similar al primero. Y también por ion selectivo, que es el ideal, a través de uso de electrodos selectivos de iones. Y aquí empleamos un transductor o un sensor que se encarga de convertir la actividad del ion específico disuelto en una solución o en un potencial eléctrico. Y se mide con un voltímetro o un pHímetro. También hay hospitales, hay laboratorios que tienen a través de la medición por ion selectivo. Es como medir sodio, potasio, cloruro, pero para hacer calcio necesito tener el propio electrodo. Sus valores de referencia en el suero va de 8,5 a 10,5 miligramos decilitro. En la orina de 60 a 200 miligramos 24 horas, fíjense. O sea, necesitamos una colecta de 24 horas de orina. Tienen el factor para hacer la conversión al sistema internacional. Y el calcio iónico que tiene concentración de 2,1 a 2,6 miliequivalentes por litro. ¿Qué pasa cuando hay una hipercalcemia? ¿Cómo son las características clínicas? La persona puede manifestar debilidad, agotamiento, cansancio, laxitud, empieza a adelgazar y tiene debilidad muscular. Puede tener alteraciones mentales con pérdida de la concentración, somnolencia. Algunas veces son tan bruscos los cambios de personalidad y puede llegar al coma. También puede tener anorexia, náuseas, vómito y estreñimiento. Siempre cuando hay una hipercalcemia se produce un estreñimiento. Pueden haber dolores abdominales, productos de las úlceras pépticas y pancreatitis, aunque es poco frecuente. La poliuria está presente, quiere decir aumento de volumen urinario, deshidratación e insuficiencia renal. Cálculos renales, nefrocalcinosis, alteraciones en el electrocardiograma con el intervalo QT que lo hace muy corto, arritmias cardíacas e hipertensión que son severas, y cuando la hipercalcemia es muy alta, puede haber una calcificación de córneas y problema vascular. En cambio, en la hipocalcemia, sus características clínicas que manifiesta el paciente es alteración de conducta y estupor, aturdimiento y parestesia,
calambres y espasmos musculares con tetania, estridor de laringe, convulsiones, cataratas, signo de Trousseau positivo, que es la acción de no poder abrir la mano, o sea, tendencia a no poder abrir la mano, lo mismo la de Chopstead positiva. Ahora, si hablamos del fósforo, nos referimos al fosfato, muy abundante y es un anión intra y extracelular. La mayor parte de este fosfato está dentro de la célula, unido por enlaces covalentes a lípidos y proteínas. El control de la concentración del fosfato en el líquido extracelular es a través de los riñones. Aquí se produce también una absorción tubular reducida por la paratinina. El fosfato que no se llega a absorber en estos túbulos es un tampón urinario, o sea, su mecanismo de acción del excedente viene a ser un tampón en la orina. Participa en las reacciones de transferencia de energía, dando enlaces de hidrólisis elevada. Esta concentración plasmática se regula sobre todo mediante su eliminación por el riñón en la orina. Y como un 90% de estos fosfatos plasmáticos se filtran a nivel glomerular. 10% se encuentran unidos a proteínas o formando complejos y por lo tanto este 10% no se filtra. Por eso decimos que está complejado. La concentración diaria de fosfaturia, fíjense, fósforo en orina, se usa para evaluar el equilibrio calcio-fósforo. Aquí puede haber una pérdida renal del grupo de los fosfatos y da lugar a raquitismo o osteomalacia sobre todo. Y dentro esta osteomalacia y raquitismo es las alteraciones óseas en grandes y en niños, en adultos y en niños. En las funciones fisiológicas regula rutas metabólicas, interviene en los procesos de transcripción, transducción y crecimiento celular. Es el encargado de los enlaces de energía de hidrólisis elevadas de ATP y actúa con las coenzimas como el NADP o el AMP cíclico. Para estudiarlo usamos el método de la hidroquinona, que es el método que nosotros usamos. En un medio ácido lo hacemos reaccionar con el molibdato de amonio para darnos fosfomolibdato de amonio a través de la acción de una sustancia reductora que es la hidroquinona y forma un complejo azul. Entonces, la hidroquinona viene a actuar como un reductor. Si no tenemos este método, podemos usar el método de ANS, que es el ácido 1-amino 2-naftol 4-sulfónico, similar a este método, solo que el reductor cambia. Aquí el reductor, ¿cuál era? La hidroquinona. Aquí el reductor es el ANS. Pero también tenemos los métodos enzimáticos. Estos son ideales. Miden el fosfato inorgánico de manera indirecta, o sea, a través de enzimas, que por ejemplo puede ser la fosfoglucomutasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y luego de que reacciona esta parte enzimática, continuamos por un método de acoplamiento con la peroxidasa y un sustrato cromogénico para que nos brinda un color. Este método enzimático es más utilizado en los equipos automatizados. Nosotros hacemos el de la hidroquinona. Sus valores de referencia en suero, los adultos de 2,5 a 4,5 miligramos de decilitro y los niños va de 4 a 6,5 miligramos de decilitro. Siempre el niño contiene mayor cantidad de fosfatos porque se encuentra en el recambio óseo, ¿no? Crecimiento, formación de hueso. La orina tiene de 0,34 a 1 gramo en 24 horas. Fíjense, sus valores entonces del fosfato son más bajos. Cuando hay una hiperfosfatemia persistente, da lugar al depósito de fosfato de calcio a nivel de tejidos blandos. Las causas de una concentración sérica elevada de fosfato no esterificado tenemos la insuficiencia renal, el hipoparatiroidismo o los casos de hemólisis.
Cuando hablamos de una insuficiencia renal, tenemos excreción de grupos fosfatos en orina alterada, y esta es la causa más frecuente de una hiperfosfatemia. Y el hipoparatiroidismo surge como efecto de una concentración de paratinina en plasma muy baja. Desciende la excreción de fosfato por el riñón y esto contribuye a una concentración en plasma más alta. Y la hemólisis es una de las causas donde puede ocurrir por ejemplo, una hemólisis intravascular patológica en un paciente, o también la podemos producir por una técnica inadecuada cuando obtenemos sangre y nosotros hemos producido una hemólisis. En esos sueros hemolizados, la fosfatemia es alta. En cambio, la hipofosfatemia también puede ser causada cuando la persona tiene hiperparatiroidismo. Fíjense, hiperparatiroidismo con fósforo bajo, ¿sí? Donde el efecto de esta concentración de paratinina en plasma alta consiste en incrementar la excreción de fosfato renal y esto contribuye a que se quede bajo en sangre porque se retiene en orina, en riñón. Defectos congénitos de reabsorción tubular del fosfato, donde vamos a ir perdiendo fosfato corporal, o la ingesta de antiácidos no absorbibles, como el hidróxido de aluminio que evita la reabsorción del calcio. Por eso no es bueno los antiácidos tomarlos de continuo, porque evita que se reabsorba el calcio. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio, que viene y forma una película que evita la absorción. O también casos de tratamientos de la cetoacidosis diabética, donde aquí para la cetoacidosis se coloca insulina. Esta insulina ingresa a la glucosa hacia adentro de la célula, pero también desplaza al grupo fosfato y da lugar a una hipofosfatemia. O deficiencias diabéticas graves, como ser también en los casos de las anemias. Dentro de los trastornos óseos más frecuentes que podemos encontrar está la osteoporosis, donde se presentan áreas corticales de huesos delgados y trabéculas que son pequeñas. Miren, trabéculas que son pequeñas y menos extensas. Aquí no hay la matriz de la hidroxiprolina, por ejemplo, ¿ya? No hay las hidroxiapatitas aquí. No hay la matriz en las cuales se tienen que venir y depositar. Esto puede ser producido por muchos fármacos. Uno de ellos, la aspirina, el corticoide, por ejemplo. La inmovilización, personas que tienen fracturas y que están mucho tiempo en cama, o las personas mayores cuando llegan a cierta edad y no pueden caminar, tienen que quedarse postradas en cama, viene a producirse esta inmovilización. Y esto nos da un trastorno. El consumo de tabaco y alcohol son una de las principales causas de la osteoporosis. Los síndromes de Cushing, insuficiente de gónada, el hiperparatiroidismo o las enfermedades gastrointestinales son muy frecuentes. En cambio, la osteomalacia se da al adulto y es una mineralización ósea defectuosa en el hueso del adulto. En el niño se llama raquitismo. Hay defectos en la mineralización de huesos y cartílagos. Existe un calcio sanguíneo que está solo bajo, pero el que está acentuado es el fosfato. Esta es una característica del raquitismo. Calcio más bajo o calcio ligeramente normal o bajo, pero los fosfatos están muy alterados, ¿ya? Muy disminuidos. En la enfermedad de Paget, este es otro tipo de alteraciones frecuente, se caracteriza porque aumenta la actividad osteoclástica y que da lugar a que se incremente la reabsorción ósea. Esta actividad osteoblástica aumentada prepara el hueso que va reabsorbiéndose, nace, crece un nuevo hueso, pero de una forma desorganizada, lo que hace un dolor de hueso y un hueso desordenado, o sea, internamente desordenado. Bien, otro de los factores es el magnesio. Los iones magnesio
Son los segundos cationes intracelulares más abundantes después del potasio. Interactúa entre ciertos sistemas enzimáticos que vienen a ser activados por el magnesio, como ser la glicólisis, el metabolismo oxidativo, las transmembranas de los iones potasio y calcio en cuanto a su transporte. Influye en la secreción de paratinina por parte de la paratiroides. La hipomagnesemia se puede producir por un hipoparatiroidismo y la concentración plasmática se mantiene por acciones sobre intestino, esqueleto y riñón. Fíjense de importante que viene a ser aquí ya en el magnesio, el intestino, el esqueleto y el riñón. ¿Qué funciones cumple? Dentro de la célula es quien da estabilidad a los ácidos nucleicos porque se unen al ATP. Es un cofactor de enzimas y este magnesio extracelular es la reserva para mantener el intracelular y participar en la excitación neuromuscular. El principal regulador del magnesio es la hormona paratiroidea. El descenso de esta concentración plasmática estimula que se secrete PTH por las glándulas paratiroideas. La PTH produce que se aumente la reabsorción tubular del magnesio y tiende a normalizar esta concentración en plasma. Fíjense, es regulado por la PTH. Su determinación y seguimiento de la hipo y de la hipermagnesemia es sobre todo, especialmente, acentuada en la insuficiencia renal y en los trastornos digestivos. Es muy empleado para hacer seguimiento a pacientes que tienen preeclampsia y en tratamientos con sulfatos de magnesio. Su valor de referencia es de 16 a 25 miligramos de decilitro y en orina es más alto, de 60 a 120 miligramos en 24 horas. Cuando tenemos hipermagnesemia, o sea, magnesio alto en suero, su principal causa puede ser la insuficiencia renal. En los pacientes renales tiende a subir junto con el fósforo y baja el calcio, ¿no? Produce alteración generalizada de la transmisión neuromuscular. Aquí está su problema. Debido probablemente a que se produzca una inhibición en la liberación de la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular y en concentraciones muy elevadas da obnubilación y trastorno de la conciencia llegando al coma, asociada con la debilidad muscular y trastornos cardíacos. Fíjense. La hipomagnesemia presente en pacientes que tienen diarrea crónica o que usan mucho laxante, en niños que tienen déficit proteico, o cuando la deficiencia de magnesio es muy acentuada, puede haber una hiperexcitabilidad neuromuscular del sistema nervioso central. La persona puede tener temblores que puede llegar hasta la tetanía. Pueden haber crisis convulsivas generales o crisis locales con insomnio, alucinación y delirio. Sobre todo esto último se presenta en los pacientes que consumen demasiado alcohol y no consumen buena alimentación. Y llega un momento en que se hace una hipomagnesemia demasiado severa y la persona empieza a alucinar, a delirio, piensa que lo persiguen, piensan que lo están espiando y tienen convulsiones, sobre todo el paciente alcohólico. El zinc se ha puesto de moda, es un oligoelemento, ¿cómo se dice? Activador de defensas. Se ha usado mucho en la época del COVID, hoy en día se sigue consumiendo. Es un oligoelemento que está en más de 200 metaloproteínas, tiene muchas funciones y dentro de sus funciones las acciones de las enzimas como la carbonato deshidratasa, alcohol deshidrogenasa o la misma fosfatasa alcalina y receptor de hormonas tiroideas intervienen en su mecanismo. En su fisiología, una ingesta diaria es de 150 micromoles por litro y esto da lugar a una absorción solo de un 30%. Se puede reducir su absorción cuando hay filatos. Y a nivel hepático, zinc, se incorporan las metaloenzimas
y en la sangre parte del zinc está dentro de los eritrocitos. A nivel plasmático, el 90% se une a la albúmina y el 10% a las alfas-2 macroglobulinas. La deficiencia del zinc ocurre tanto en adultos como en niños debido a la falta en la dieta. En los niños les afecta en el ritmo de crecimiento durante la recuperación de etapas de hambre, cuando los niños han hecho desnutrición severa. Se relaciona muy claramente con el suplemento dietético del zinc biodisponible. Otra complicación está en las curaciones interrumpidas y retrasadas de las heridas. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen una cirugía gástrica, una cirugía, alguna herida, un accidente, y la herida no ha llegado a secar, no se ha cicatrizado. Eso se debe a que una de las causas es la deficiencia del zinc. Entonces comienzan a colocarle a la persona, por ejemplo, curaciones con miel. Las curaciones con miel son muy efectivas porque tiene muchos minerales y dentro de ella tiene bastante zinc, lo que ayuda a la cicatrización, a la granulación de las heridas para que lleguen a cerrar con el tiempo. La toxicidad por zinc es muy rara. Se suele deber a exposición de grandes cantidades de humus de zinc. Es difícil producir toxicidad por medios dietéticos. En los casos de autoenvenenamiento con sales de zinc, la persona puede tener fiebre, vómito, calambre estomacal o diarrea. El litio es un medicamento empleado mucho en psiquiatría para tratamientos de casos depresivos y alteraciones de la conducta. Afecta el metabolismo eléctrico, la excitabilidad neural y deprime la actividad adenocortical y catecolamina. Esta es una droga selectiva pero muy tóxica. Requiere de un buen control clínico y de un buen control de laboratorio. Sobre todo es utilizada en pacientes que están internados, por ejemplo, en centros de reposo mental o psiquiátrico, porque mide la actividad de los casos depresivos. Además, está en el trastorno de la conducta, los bipolares, las personas que son agresivas, los maniáticos depresivos, las personas compulsivas, las personas que no miden impulsos, digamos, y pierden muy rápidamente el control y agarran un arma cortopunzante para ese tipo de personas. Es casi totalmente eliminado por vía renal. Sus variaciones individuales se relacionan con la edad y la biodisponibilidad del sodio. Junto al litio se va a reabsorber por los túbulos proximales y si no hay sodio, el litio prácticamente dobla su capacidad de absorción y llega a ser una dosis tóxica. Por ello es que casi no se lo utiliza ambulatorio. Y si la persona tiene una dieta pobre en sal o la persona es hipertensa y su consumo es pobre en sal, el litio tiene que ser manejado con mucho cuidado, porque justamente al no haber sodio se va a reabsorber en los túbulos, como decir, fracción doble. Es una sal metálica alcalina usada sobre todo en el tratamiento del trastorno bipolar, en las maníaco-depresivas, y es un agente promisorio para la cefalea migrañosa en racimo. Miren de importante aquí. Pero vuelvo a repetir, no se lo toma como litio solo, ¿ya? El hecho de que este litio altere el transporte de sodio en los nervios y en las células musculares permite que intervenga estabilizando el estado de ánimo. Por ello, porque logra alterar el transporte a nivel nervioso y las células musculares. Cuando los consumos de litio son mayores, se hacen tóxicos, los valores de 1.5 a 2.5 milimoles por litro hacen que la persona tenga ataxia, debilidad muscular, diarrea, sedación, temblor y vómito. Innato, o sea, de por sí. Cuando los valores llegan hasta 4 milimoles por litro, la persona manifiesta alteraciones en la onda T del electrocardiograma,
aumentan reflejos tendinosos, tiene confusión, convulsión, disminución de grados de conciencia, estupor, hipertonía muscular, como tetania y somnolencia. Pero las crisis mayores las tenemos en valores que son superiores a 4 milimoles por litro. La persona manifiesta coma, convulsión y probable muerte, ¿no? Este lío tiene que ser muy bien dosado y controlado. Normalmente el laboratorio toma las muestras y como tiene una fase que se pierde muy rápidamente, análisis de 30 minutos, porque tiene mucha inestabilidad para su dosificación. Bien. Bien, chicos, hemos llegado al punto final del primer parcial. Hasta aquí es el primer parcial. Estoy omitiendo bilirrubina, que deberíamos seguir con bilirrubina y con hierro, porque los dos van juntos. Pero no van a dar bilirrubina porque quiero que se saquen 100, por favor. En la bilirrubina siempre se equivoca. Bilirrubina va a entrar para el segundo parcial. Lo que yo les quería hacer era la siguiente propuesta, si todos están de acuerdo. Ya está el rol de examen. Ustedes van a empezar el 10 de octubre. Todos van a empezar el 10 de octubre. Los exámenes van a ser el 10, el 11 y el 12, 10, 11 y 12. Pónganse por favor en cámara todos para que les explique. Pongámonos en cámara, chicos, para que vamos hablando de los exámenes, ¿ya? El laboratorio lo vamos a dejar para el 25 de octubre. Los exámenes concluyen el 22 de octubre. Con sus compañeros habíamos decidido que nos caía bien dar el 25 de octubre. ¿Ustedes qué opinan? Escucho. Doctora, buenas noches. Disculpe, yo no sé si es que yo no me acuerdo, pero no sé si hemos pasado hemoglobina glicosilada, no sé, mis compañeros, quizás yo nomás sea el que no me acuerde, pero no sé, digamos, quizás algún compañero me pueda decir si es que hemos avanzado. Yo lo tengo tiqueado. Sí, doctora, porque supongo que con Sí. el otro grupo bien, pero con nosotros Sí. no, con el B. Sí. Con el B1 En el B2 no, doctora. Bien. nos programó, pero no pasamos clase, doctora, y hemos perdido 2 clases. No Sí, avanzamos. no hemos avanzado. No. Directo se pasó a este tema de que estamos avanzando ahora. Ah, ya. Entonces yo lo tiqué mal, hemoglobina glicosilada. Ya. Ahorita se los voy a dar. Antes de eso, vamos a definir el examen práctico, por favor. Ustedes definan si quieren dar el práctico junto con el teórico o al final. Doctor, como está bien. Por separado, doctora, está bien. Sí, doctora, que sea por separado, por favor. Ya, si estamos hablando bien, de que va a doctora. ser separado, el 25 de octubre, ustedes los martes no tienen clases a partir del mediodía, ¿no ven? Sí, doctora. Ya, entonces, aquí voy a poner examen de clínico 2, clínico 1, perdón. Ustedes pueden dar entonces, pueden pasar clase, pueden dar su examen práctico de clínico 2 el día martes a las... aquí vienen a dar de 1 a 2 de la tarde. ¿Pueden dar a las 12:30, a las 12? Sí, doctora. Sí, El día doctora, porque una gran mayoría no pasa clases a esa hora, de las 12 hasta las 1:40. Doctora, yo tengo clases, disculpe, tengo laboratorio de parásitos y después tengo PIP el día martes. ¿A qué hora tiene PIP? Desde las
1:45 hasta pasamos hasta las 3:15 y a veces nos quedamos hasta más Ya, tarde. pero yo no le estoy diciendo que usted pase clase. O sea, yo les estoy pidiendo el martes si pueden a las 12, 2:15. Está ¿Pueden bien dar a las examen? Sí, es que a esa hora estoy en laboratorio. Doctora, a esa hora estoy en laboratorio de parásitos, desde las 11:30 hasta las 1. tenemos laboratorio para... Bueno, entonces pueden dar a la 1. De 1 Sí, doctora. a 2 Sí, menos sí, sí. cuarto. Ok, los estoy anotando ya. Van a dar a la 1 también entonces ustedes, B1 y B2. De 1 a 14 horas. El martes 25 de octubre, ¿ya? Bien, entonces ustedes van a empezar sus exámenes de sexto semestre. Van a empezar a dar, con clínico 1 van a empezar a las 10:30 de la mañana hasta las 2. El martes 11 van a dar hematología. El miércoles 12 van a dar parasito. Luego el jueves 20 dan inmuno 2. Bacteriología 2 van a dar el viernes 21 y el sábado 22 bioquímica de la nutrición. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes empiezan con clínico. Y séptimo empiezan con virología. Virología empieza el 10 de octubre. El 11 dan hemato 2, el miércoles 12 dan bioquímica de los alimentos, el jueves 20 control de calidad, el 21 dan deontología y legislación, y clínico 2 van a dar el 22 los que lleven, y el 25 dan ustedes sus exámenes, ¿ya? Así quedamos entonces. Esta semana, ahorita vamos a avanzar de una vez hemoglobina glucosilada y la próxima semana ustedes no vamos a tener teoría para que ustedes puedan estudiar, pero sí laboratorio normal, ¿ya? Me den un minutito, por favor. Es clínico 1, ¿no? Sí, doctora. Qué vergüenza que estén escuchando otra clase y después se quejan. Bien. Ok. Bien, la hemoglobina glicosilada, la fracción A1C, es un indicador a largo plazo del control diabético. Sirve para control de diabetes, control de pacientes renales. Lo están dando hasta en medicina del trabajo para ver probables diabéticos. Incluye de proteínas. Esta concentración de glucosa en plasma nos da la amplitud del proceso. A mayor concentración en plasma, mayor unión con el líquido extracelular. Es irreversible su unión a la concentración fisiológica del ion hidrógeno y por lo tanto esta molécula de glucosa va a permanecer unida hasta que la molécula de proteína se llegue a degradar. Por eso es que ustedes la
destruyen, ¿no ve? Producen la hemólisis. La concentración de la glicoproteína, por lo tanto, refleja la concentración media de glucosa en el líquido extracelular durante la vida de una proteína. Esta prueba nos da información para valorar tratamientos en las diabetes juveniles que tienen cetoacidosis aguda, el uso de hipoglicemiante, insulina, en los casos de trasplante de células beta, o también ayuda a vigilar control de la glicemia en la diabetes más leve. Y es indicador del control diabético porque nos da una relación directa entre mal control y el desarrollo de complicaciones. Cuando digamos la glucosa sigue subiendo, medio que no necesitaríamos ya hacer una glicosilada, ¿no? Porque ya nos indica que es una diabetes, ¿no? Pero vamos a ver cómo está el control y el desarrollo de complicaciones, porque si la hemoglobina glucosilada continúa subiendo, es mal pronóstico para la persona, porque no está haciendo un control estricto de su dieta. Aquí tenemos el eritrocito y tenemos todos los hidratos, todos los alimentos que nosotros producimos, que ingerimos y que tienen glucosa y que van a ir produciéndose la glucosilación dentro de este eritrocito. Se va a adherir la glucosa al eritrocito y va a llegar un momento que esta glucosa este eritrocito tiene que destruirse entre 90 y 120 días. Cuando se destruye el eritrocito, nos elimina 3 tipos de hemoglobina, la A, la B y la C. Nosotros trabajamos con la fracción C. Esta hemoglobina glucosilada, por lo tanto, es directamente proporcional a la cantidad de glucosa que se une a los eritrocitos en un periodo de 90 a 120 días. Su valor de referencia, los resultados los expresamos en forma de porcentaje de hemoglobina total. Puede ser normal no diabético, menor a un 5%, a un 5, 6, 5%. Riesgo aumentado cuando estamos llegando a un 6.4%. Y los intervalos diabéticos suceden mayores al 6.5%. Pero también esta hemoglobina glucosilada es una fracción, pero también podemos hacer fructosamina. Solo que la fructosamina es muy inestable, lo que no da lugar a un buen resultado. Entonces, aparte de la hemoglobina, existen otras proteínas que se ligan cuando se expone la glucosa a la sangre. Esta es la glicación de la fructosamina, que es un producto cetoamina de una glicación no enzimática. Como la albúmina es la proteína plasmática más abundante, esta albúmina glicada es la principal contribuyente a fructosamina plasmática, ¿ya? Sus mediciones son complementarias a las de extracción de la glicohemoglobina. Se manifiesta una vida más corta que la hemoglobina, por ello nos proporciona un indicador de control de glucosa en plasma durante 3 semanas antes de su medición. Pero esta sería ideal, ¿no? Porque tiene solo 3 semanas. Pero esta proteína manifiesta una vida más corta, por lo tanto, al tener esta desventaja no nos va a dar un buen resultado, ¿ya? Entonces, esas serían las glicosiladas. Sirve para controlar tratamientos, pacientes. Por ejemplo, les voy a indicar ahorita, por ejemplo, si tenemos un paciente diabético, el paciente diabético controla su glucosa, pero no logramos nosotros ver su tipo de alimentación. Por lo tanto, queda en duda si esa glucosa contribuye a que la alimentación del paciente no está controlada, a que el paciente consume sustancias que no debe porque producen glucosa frecuentemente en él, impedimos y hacemos la medición. Cuando la glucosilada está alta y el paciente tiene una glucosa estable, permitida, de repente es un producto de que el paciente tomó alguna sustancia que hizo que baje, pero el daño sigue. Una cosa es ver la glucosa en un laboratorio, otra cosa ver la glicohemoglobina o la glucosilación del resultado del paciente. Porque la glucosa me puede decir
está medicado, está controlado, pero de repente se tomó un hipoglicemiante y se fue al laboratorio y su glucosa bajó. En cambio, la glicohemoglobina me da el comportamiento de 90 días de la conducta y de la medicación del paciente. Ahí yo puedo saber si el paciente hizo la dieta respectiva, si el paciente cumple con lo que se lo indica, o el paciente no se medica, o por último, come lo que no debe, y su glucosa la puede controlar en laboratorio, pero no la puede controlar la glucohemoglobina porque es irreversible y se lleva a cabo 90 días antes. Entre lo que el paciente va a hacerse glucosa, 90 días antes podemos nosotros controlar cuánto de glucosa tiene el paciente en realidad para evaluar si va a aplicársele un cambio de tratamiento, si se le va a ajustar dosis, si se va a hablar en forma más severa con el paciente o se lo va a mandar a que lo valore un nutricionista para que le dé una conducta alimentaria diferente. Porque el paciente cuando tiene diabetes es una persona muy fácil de interrumpir su tratamiento por consumir hidratos de carbono o sustancias que no debe. Entonces, esa es la conducta que se sigue en los pacientes renales, diabéticos, en los pacientes que tienen triglicéridos altos, que están con una tendencia a ser diabéticos, también se les hace la conducta. O a cualquier persona que tenga alteración en su proceso metabólico. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a quedar aquí. Esta semana no vamos a pasar clases de teoría porque tienen examen el próximo lunes. Por favor, estudien muy bien, sáquenme buena nota. No quiero tener gente reprobada. Si ustedes gustan para los exámenes de laboratorio, vamos a hacer un reforzamiento. Las chicas de laboratorio son muy buenas. Si tengo que hacerles yo un reforzamiento, les hago. Lo que yo no quiero es tener gente aplazada, por favor. Tampoco les voy a regalar una nota, obviamente, pero quiero que se saquen muy buena nota porque sé que este examen es diferente, es más pesado y ustedes no han llevado, están en el nivel importantísimo ahorita, donde ustedes son las materias de la vida profesional las que te están llevando. Cualquiera de las materias del nivel que están ustedes ya son de la vida profesional. Por lo tanto, todo lo que nosotros les explicamos, les decimos, les aconsejamos, es todo lo que van a vivir en un laboratorio con una muestra de un paciente. Por lo tanto, necesito que ustedes se preparen bien, ¿ya? Y el 25 vamos a dar ese examen práctico. Por favor, quien no lo dé ese día, ya no se lo tomo más. Yo debía tomarlo junto con el teórico, pero es demasiado. Pero no quiero que por favor se pasen de la medida diciéndome, doctora, posterguemos. No, no se posterga. Se den ese día y la persona que no da el examen, ya no se lo puedo tomar. El examen es escrito. Todos los exámenes son presenciales. Bien, el lunes va a circularse el rol de exámenes. No lo quiero circular todavía porque hay 2 docentes con posibilidad de cambio de niveles inferiores, niveles de cambio de fecha por problemas de salud o de algo así. Entonces, pero ustedes ya saben que van a dar el 10. Bueno, ¿quiénes llevan virología? Nadie, ¿no? ¿De clínico? Yo, doctora. Yo, doctora. Pero a ver un ratito, virología y clínico son el mismo día, chicos. Clínico 1 y virología son el mismo día, solamente cambia la hora. Entonces, esos son los problemas por el arrastre o porque quieren tomar muchas materias. Virología da el 10 a las 6:30 de la tarde y clínico 1, que es el 6º semestre, da a las 10:30 de la mañana. Es el mismo día y no hay opción de cambio. ¿Ya? ¿Quiénes llevan hemato 1 y hemato 2? Yo hemato 1, doctora.
Yo Hemato 1 y hemato 2 toma el mismo día, a las 10:30 y a las 6:30. El mismo día son hemato 1 y hemato 2. Parásito dan el 12. Y bioquímica de los alimentos dan el 12. Control de calidad e inmunología dan el 20. Bacterio 2 y legislación dan el 21. Y bioquímica de la nutrición con biología celular, con clínico 2, perdón. Bioquímica de la nutrición y clínico 2 dan el 22. Bien. Bueno, gracias chicos. Vayan a descansar mañana y lunes arranquen con fuerza. Mañana. Doctora, que pase buenas noches. Gracias.